Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Volvemos por fin, que sé que ya lo estabas esperando, con los enemigos del comercio, inaugurando el segundo volumen y hablando en este episodio sobre los ideólogos que desarrollaron las raíces de la teoría comunista moderna, tal y como la conocemos hoy en día, y de los primeros ensayos comunistas, algunos seguro que desconocidos para el gran público, y lo que es más importante, algunos que fueron exitosos. No te lo esperabas, ¿verdad? Pues quédate hasta el final y compruébalo por ti mismo. Comenzamos. Antes de adentrarnos en el nuevo contenido propiamente dicho, tanto Escotado como yo aquí vamos a hacer un pequeño resumen de lo visto en el volumen anterior. Aunque si llegas directamente a este episodio, lo que te recomiendo encarecidamente es que vuelvas hacia atrás y te escuches los que ya he hecho sobre el primer volumen. En él se investiga desde el escriba bíblico hasta la Revolución Francesa, y en este segundo volumen será objeto de investigación la eclosión del socialismo. En ese primer volumen, como ya dijimos, vimos los problemas que se derivan de las sociedades basadas en el trabajo esclavo, principalmente por temas de incentivos. Vimos también cómo al destrozar el mercado en la Edad Media se pasó al trueque y a partir del siglo VIII el señorío europeo admitió sin ambagajes que su única fuente de liquidez era capturar buenos ejemplares de europeos de ambos sexos, jóvenes, sanos y si es posible apuestos, para vendérselos a bizantinos y árabes. En este mundo aparecerán nuevos héroes que se mantendrán al margen de las relaciones de señoríos, ya sea en caravanas o en mercados ambulantes, y comenzarán a revivir el mercado, siempre por su cuenta y riesgo. En la transición del alto al bajo medievo escandaliza el contraste entre campesinos conformes con regalar trabajo y el número mucho menor, aunque creciente, de objetores, cuyos herederos acabarán intercambiando rango social por crédito. La época de las utopías dará paso a la Ilustración, y esta a la Revolución Francesa, caldo de cultivo donde se formarán algunos de nuestros protagonistas en el día de hoy. Pero los filósofos historiadores aparecieron cuando la industrialización empezaba a dibujar un mundo sin precedentes, y sus discípulos reaccionaron ante lo incierto del futuro con la renovada sed de absoluto que se llamaría historicismo. Los historicistas entienden que la sociedad humana está sujeta a leyes como las que gobiernan la gravitación o la fermentación, y podemos simplificar la doctrina diciendo que se diversifican en una versión reaccionaria, que sería la dictadura puramente empírica del positivista kantiano, y una revolucionaria como son las dictaduras de Marx o de Bakunin, y además otra híbrida, que son los planes eugenésicos del llamado darwinismo social. Sin perjuicio de estar reñidas entre sí, todas adaptan la historia a su respectiva ley de desarrollo, retocando el ayer para que coincida con el mañana previsto por cada una. El fenómeno paralelo a esa defensa más o menos abierta del absolutismo es una pasión por el diseño de sociedades perfectas como no se conocía desde el siglo V, cuando cristianizar el imperio sembró sus territorios de comunas y conventos. Con todo, nadie apoya elecciones periódicas sin que al menos la mitad más uno coincida en un esquema de deberes y derechos, y el siglo XIX se distingue de los previos en que esa coincidencia existe. Pocos aspiran a restaurar el viejo régimen, y llega por eso algo tan insólito como que las ciudadanías hagan frente a sus incertidumbres asegurándose la libertad de elegir, en vez de apelando a algún salvador. Entretanto, el movimiento comunista asiste al capitalismo retrospectivamente, llamando salvaje sin recurrir a elecciones hasta cuando ese estado de cosas haya desaparecido, gracias al derecho laboral e industrial. Rousseau había propuesto no confundir la voluntad de todos o solo numérica con la voluntad general o auténtica, y el futuro quedaría abierto al litigio entre quienes apoyan un ejercicio periódico de sufragio universal y quienes ven en ello el mero pluralismo burgués. La gran industria, indiscernible de la gran finanza, convierte la expectativa tradicional de acabar trabajando por cuenta propia en progresiva normalidad del trabajo indefinido por cuenta ajena, algo grato o ingrato dependiendo del temperamento y en todo caso impuesto por las circunstancias, pues quien abre camino con tal o cual hallazgo, desde la máquina de Watt hasta el motor de Google, depende de combinar inventiva, energía, relaciones y buena suerte en una medida al alcance de pocos. No menos cierto es que cada progreso en capacidad adquisitiva expone más a un ciclo de expansión y retroceso, y para capear el temporal del crecimiento no hemos descubierto otra cosa que añadir a las funciones del Estado las del empresario y banquero. Y con esto llegamos a los primeros ensayos comunistas de los que te hablaba, pero no ocurrieron en Europa.
Los peregrinos del Mayflower desembocaron resueltos a practicar la comunidad de bienes y desde mediados del siglo XVIII irían arribando a estas costas media docena de sectas comunistas portentosamente tenaces que hoy ocupan un lugar de honor en el panteón fundacional del capitalismo norteamericano. Que dichas sectas no aparecieran en las historias del comunismo deriva de que no hay modo de unir a quien comparte sus bienes con un grupo dispuesto a lo mismo y a quien, compartiendo o no en su vida práctica, aboga por prohibir a otros la compraventa. Esto que aquí dice Escotado es sumamente importante. Son sectas religiosas comunistas porque ponían sus bienes en común, pero hoy en día no se ajustan a la definición de ese término, porque no prohibían a otros la compraventa y por lo tanto no aniquilaban el mercado. No se terminan de dar cuenta de que ese es quizás un punto esencial para que funcione el comunismo, y quizás también lo sea la religión, pero no avancemos a acontecimientos. Desde 1816 a 2013 el socialismo ha ido cambiando de programa, mientras las premisas del comunismo se mantienen intactas durante algo más de 2000 años, sin duda porque en un caso la percepción precede a la reflexión, tratando de ajustarse a cambios del medio como hacen un termostato o un piloto automático, y en otro la reflexión guía a la percepción, permaneciendo tan ajena a cambios ambientales como un reloj. El capitalismo preindustrial cultivaba ya el factor riesgo y metas de eficiencia, aunque no encontró modos seguros de multiplicar el beneficio hasta que sus tradiciones se vieron superadas sistemáticamente por innovaciones, merced a inventores fabricantes guiados por el principio llamado más tarde de destrucción creativa. Ese tipo de destrucción es el que pone en práctica la vida, y a empezar a imitar sus procesos con ingenios mecánicos sutiles cambió la faz del mundo, haciendo que la intemperie retrocediese en medidas antes inimaginables. Por lo demás, el capitalismo industrial imitó también su exigencia competitiva, cosa estimulante solo por algunos, y al establecerse puso de relieve que era una proeza humana poco obediente al designio humano, donde poner pautas equivale normalmente a despilfarrar, y a menudo empeora el estado de las cosas. Destinado por eso a vencer sin convencer, el capitalismo industrial añadió al círculo ideológico clásico, de conservador, liberal y el enemigo del comercio, un socialista obligado a replantear el debate, cuya condición de criatura culturalmente proteica, como diría Schumpeter, parte de no poder aceptar ni rechazar en bloque la modernidad. Lo proteico de esa criatura se manifiesta en un terceto de exponentes precoces que incluyen a Tom Paine, el Homero del panfleto político, al marqués de Condorcet, y a William Godwin, padre del anarquismo intelectual, hombres perfectamente dispares cuyo único punto común es saludar la caída del viejo régimen. Corsetero en origen, luego linotipista, el autodidacta Paine emigró a Nueva Inglaterra en 1774 y allí, 2 años después, su sentido común le convertiría en uno de los padres fundadores de Norteamérica. Durante la Guerra de Independencia fue publicando textos decisivos para que no decayese el ánimo, reunidos en la crisis americana, y podemos considerarle el primer socialdemócrata, 4 generaciones antes de acuñarse el término, dada su insistencia en que la igualdad de oportunidades se asegurase institucionalmente. Lo más instructivo de Paine es la articulación de vida y obra, que empiezan como campeón de la independencia norteamericana y culmina con su periodo como diputado en París, cuando acaba de publicarse allí con inmenso éxito la traducción de su Derechos del Hombre. El marqués de Condorcet, un hombre de cultura portentosa, no logró sobrevivir al incorruptible y persisten dudas sobre si murió en un calabozo o suicidado. Condorcet no esperó en su domicilio al verdugo, porque el curso adoptado por la Revolución mandaba mostrar más de cerca cómo los hombres tienden a la igualdad en la medida en que tienden a la libertad. Para poder argumentarlo estuvo algún tiempo huido, escribiendo a ritmo febril un himno al civismo que hiciese frente a la previsible desmoralización del demócrata, aparecido póstumamente como ensayo sobre el progreso del espíritu humano. Su gran legado es el escrito sobre el progreso, piedra miliar para el tipo de movimiento contradictorio y a pesar de todo positivo, Condorcet lo llamaba agonístico, que desde Hegel define el evolucionismo. William Godwin, buen amigo de Paine, suegro de Shelley y abuelo espiritual del Dr. Frankenstein a través de su hija Mary, empezó siendo ministro bautista y acabó queriendo emancipar al hombre de esos sueños sobre el más allá que agitan sus miedos. En 1793, cuando la guillotina funcionaba ya a pleno rendimiento, simpatizó con los ideales jacobinos sin transigir con su terrorismo y expuso un modelo ácrata o de sociedad sin gobierno que será el faro de la nueva generación romántica, previamente congregada en torno a Rousseau.
Conocido desde entonces como anarquismo intelectual, este sistema ético-político postula que la individualidad, depositaria única del intelecto y fuente por tanto de cualquier idea correcta, es ancestralmente oprimida por gobiernos cuyo interés se cifra en perpetuar la dependencia y la ignorancia. El triunfo eventual de la inteligencia vaticinado por Concordet y Godwin indica que la cultura empieza a percibirse como una empresa donde ser libre y ser sabio coinciden. Godwin liga el mañana con un rechazo sentimental de la industrialización y superpone a la idea de un orden autoorganizado un modelo provinciano de existencia. El Estado será trascendido por pequeñas comunidades autárquicas, donde cada cabeza de familia tendrá la parcela justa para mantenerse y el dinero volverá a hacerse innecesario. La libertad incondicional excluye la libertad para emprender, pues Godwin sigue pensando en la compraventa como fraude inevitable para alguna de las partes contratantes. Paine, Condorcet y Godwin ofrecen tres primeros planos sobre el telón de fondo que contiene la gran incógnita del momento, esto es, si las sociedades fabriles hacen más rico al rico y más pobre al pobre, siquiera en términos relativos, o si cambian sustancialmente las participaciones a favor de los grupos con menores ingresos. Solo con el tiempo sabríamos que a una primera ola de crecimiento, la propia revolución industrial entre 1770 y 1840 aproximadamente, iba a seguir un orden por fluctuaciones donde los periodos expansivos serían algo más prolongados que sus inversos, sin esquivar jamás crisis más o menos agudas. Al trazar la curva que resulta de correlacionar a años y producto, vemos, por ejemplo, que desde la producción en serie del motor térmico en 1784 hasta la Gran Guerra en 1914, el poder adquisitivo crece en Europa a un promedio de 2% anual, elevando la renta per cápita en casi 300 puntos. Solo resulta evidente que la movilidad social no se detuvo y que los pobres fueron haciéndose menos pobres allí donde los ricos fueron haciéndose más ricos, al revés de lo pronosticado. Esto era de sentido común para Hume, Montesquieu y tantos otros sabios anteriores a la gran fábrica, aunque empezó a ponerse en duda cuando el humo polucionante de sus chimeneas se añadió como atmósfera espiritual un aluvión de literatura profética, incentivada por las crisis ética, política y económica del absolutismo. Para los ciudadanos del momento era algo tan innegable como desconcertante que el intento de instaurar la democracia en Europa hubiese esperado produciendo el reino de un terror autosatisfecho. Nominalmente la restauración ha vuelto y el espíritu público se inclina al rechazo romántico del maniquismo, aunque en 1750 el número de niños muertos antes de cumplir los 5 años era del 74,5% y en 1829 es del 31,8%. Ni la versión nostálgica del ayer ni la melodramática del presente se felicitarán de que con el sistema fabril llegase a la juventud más del doble de los que llegaban otrora. El tópico de la sociedad fabril será una disyunción entre capital y trabajo, que parte del concepto de plusvalía y nace precisamente en 1818, cuando Owen lea el Tratado Económico de Ricardo. El mismo año en que Owen extrae sus conclusiones leyendo a Ricardo aparece la primera Trade Union británica, gracias a Gast, uno de los grandes héroes sindicalistas ingleses. Gast llamará Hércules filantrópico al proyecto posterior de una confederación sindical, y son energías ciertamente hercúleas las desplegadas entonces por una nueva generación de empresarios, fieles a una épica de frontera y descubrimiento, donde amasar dinero es solo la confirmación externa de haber triunfado en un empeño vocacional, indiscernible del que anima al artista y al científico. El desarrollo de la propiedad intelectual no puede separarse del desarrollo industrial, pues ninguna proeza es menos mecánica que aprender a producir algo mecánicamente, y cuesta imaginar un empeño más individualista y más cargado también de función social. El artículo que la máquina multiplica cuesta menos, su consumo se democratiza en proporción a ello, y los beneficios de producir en masa bastan para sostener una demanda creciente de operarios, que los últimos campesinos atados a su gleba aprovechan para emanciparse. La división del mundo en benditos pobres y malditos ricos no se sostiene ya sobre la rigidez estamental del amo y el siervo. Mediada por la producción a gran escala, tropieza con un medio donde ser próspero o indigente deriva cada vez más de suerte y empeño subjetivo, y cada vez menos del lugar prefijado por la cuna. En el París de 1803, 10 años antes de que Owen se torne escritor, la revolución está entrando en su etapa de dictadura bonapartista. El afán de grandezas imperiales determina un desarrollo material sensiblemente retrasado y una catástrofe sin precedentes para los varones en edad militar, ya que durante los próximos 12 años 1 entre cada 3 muere o queda inválido.
pero la paz interior basta para que deje atrás las hambrunas previas, y el sombrío pronóstico malthusiano trompieza con dos libros muy bien recibidos por la crítica y el otro público culto. Uno es el Tratado de Economía Política del hugonote Say, que se convierte casi de inmediato en un clásico. El otro es de la riqueza comercial, un ensayo de Simond, mejor conocido como Sismondi. Say es uno de los pioneros en mecanizar las hilaturas del algodón en Francia. Se ha negado a bendecir el dirigismo napoleónico y hasta después de Waterloo ve prohibida la reedición de su tratado, en el cual se presenta como mero introductor de Smith. Siempre hubo empresarios, pero la férula de políticas proteccionistas y el poder gremial restringió tradicionalmente al aristócrata del intelecto y el esfuerzo representado por el entrepreneur, un multiplicador de recursos cuya reproducción gregaria resulta imposible, pues tiene demasiados obstáculos que remontar, ansiedades que reprimir, contratiempos que subsanar y expedientes que proyectar. Al desarrollo de la empresa en cuanto a tal, que asume simultáneamente la inventiva y el riesgo de los negocios, corresponde en gran medida el tránsito de la penuria a la abundancia. Sería excelente que los mercados pudiesen crecer por algún procedimiento distinto de arriesgarse e ir tanteando en la oscuridad, como hacen los empresarios, pero más aún desterrar los años de mala cosecha, por ejemplo, y Europa se irá acostumbrando a que los periodos donde abundan compradores se vean seguidos por otros donde escasean. Tras milenios de miseria por no producir lo bastante, es algo a caballo entre la futilidad y la mala fe temblar ante el hecho de que la abundancia crezca con desvíos e incluso retrocesos. Su colega Sismondi fue también un hombre notable por muchos motivos, hijo de un pastor calvinista ginebrino arruinado, por invertir en el último salvavidas de Luis XVI que fueron los bonos del Necker. Hubo de ponerse a trabajar desde los 15 años, pero no tardó en recuperar el tiempo perdido para sus estudios y sobresaldría espectacularmente en varias ramas del conocimiento. Leer el tratado de Ricardo le decide a componer sus nuevos principios de economía política. En Inglaterra, que ha abandonado el patrón oro para hacer frente a la guerra contra Francia, crece alternando la inflación con caídas de precios en sectores afectados por el empacho de oferta, que repercute en el operario con desempleo y salarios a la baja, y si bien a largo plazo el equilibrio se restablecerá automáticamente, no dejará de provocar aterradoras cantidades de sufrimiento. Con todo, nos equivocaríamos suponiendo que Sismondi aboga por algún tipo de planificación. Detesta cualquier centralismo y venera la libertad política y económica como valor supremo, y está en realidad inventando el liberalismo acorde con la industrialización, que quiere mejorar los ingresos del trabajador no especializado. Definitivo no, dicho análisis asegura a Sismondi un puesto destacado en la historia del pensamiento económico, ya que adivina los conceptos de ciclo económico y demanda total o agregada, introduciendo el tiempo de un modo más preciso. Navegamos ahora hacia el Nuevo Mundo. Jefferson y Paine vivieron los comienzos y el paroxismo de la Revolución Francesa subyugados por una mezcla de lealtad y horror. Ambos sabían por experiencia que no trampear con las reglas del juego democrático había evitado la guerra civil al otro lado del océano, pues tras su derrota los monárquicos del país fueron gentilmente invitados a mudarse al Canadá o volver a la metrópoli. Norteamérica ni había conocido ni conocería tampoco el proyecto de abolir por decreto el tuyo y el mío, pero al mirarlo algo más de cerca comprobamos que la comunidad de bienes fue un asunto crucial para los primeros pobladores de Nueva Inglaterra y que el espíritu del capitalismo norteamericano se entrelaza con una secuencia de sectas comunistas que fueron llegando o formándose allí desde finales del siglo XVIII. Ellas iban a ser los ensayos del colectivismo más duraderos y prósperos del planeta, y que esto sea un asunto habitualmente ignorado lo hace aún más instructivo para nuestra historia moral de la propiedad. Veamos algunos de estos ejemplos tan reveladores. William Bradford fue reelegido 30 veces gobernador por el grupo que desembarcó en la actual Massachusetts, y se le podría considerar el primer historiador y literato de la futura nación. También debemos considerarle su primer teórico político. Basten dos palabras sobre los dramáticos comienzos de su aventura, que incluían dos grupos diferenciados, medio centenar de colonos no definidos por su fervor religioso, los aventureros, y otros tantos resueltos a fundar una iglesia luterano-calvinista sin la bajeza y supersticiones del anglicanismo, en palabras del propio Bradford.
Durante los 2 primeros años racionaron drásticamente el grano, a 110 gramos diarios por cabeza, sin poder pescar por falta de redes y cazando de tarde en tarde algún ave o algún venado. Al repartirse la primera cosecha, un grupo de 100 aventureros rechazó esa distribución, gastó excesivamente mientras tuvo, y tras meses de mendigar y hurtar, murió de hambre y frío en el invierno de 1622. Dicha experiencia hizo que la colonia recapacitase y desembocara en la más antigua manifestación del gusto norteamericano por la competencia. Así como en el Nuevo Testamento las profecías apocalípticas alternan con multiplicaciones milagrosas del pan y otros bienes, el Antiguo exalta la previsión y la maestría, dos actitudes mucho más apropiadas para sacar adelante la colonia. Decidieron entonces que Dios en su sabiduría vio un curso de acción para ellos superior a la igualdad material, mientras no menoscabase su respeto mutuo. Pero si hay algún grupo que interpretara las escrituras de una forma que sirviera más al comercio, ese grupo fue el de los cuáqueros. Además del pacifismo, que siempre les resulta delictivo al reclutador militar, los cuáqueros plantean un cristianismo racionalista de audacia inigualada, al no admitir jerarquías, dogma, pecado original, sacramentos ni ministros diplomados. Un lustro después de los inicios de sus actividades en el Nuevo Mundo, la actitud en principio extraña de no regatear practicada por los tenderos cuáqueros les gana la reputación de vendedores honrados, que trafican con producto de primera calidad y ofrecen precios equitativos. Quienes empezaron siendo solo minoristas y artesanos se convierten en hombres de negocios, como los nuevos directores de Merchant Adventurers, que sigue siendo la principal compañía dedicada a mover personas y bienes entre Europa y América del Norte, una circunstancia inexagerable para la importancia de las colonias. Cuando Tocqueville visite Norteamérica en 1831, uno de los fenómenos más diferenciales, la abnormal abundancia en estas tierras de mano de obra educada, se atribuye al hecho de que todas las escuelas cuáqueras son gratuitas para quien busque instrucción y no pueda pagársela. Poco a poco vamos llegando a lo que te hablaba hace un rato, a esos ejemplos de comunismo religioso. Los puritanos fueron más adictos al trabajo que los luteranos, y los cuáqueros todavía más que el luteranismo puritano, aunque los primeros workaholic van a ser precisamente sectas formadas en Norteamérica, que sin perjuicio de imitar a la comuna original de Jerusalén, por lo que respecta a la comunidad de bienes, cultivan con singular éxito e intensidad el trabajo especializado, y lejos de ver en el dinero una impureza, se dedican a ahorrarlo e invertirlo de modo lucrativo. Más curioso aún es que 6 de esas 7 sectas sean iglesias de la Segunda Venida, que creen inminente o muy próximo el fin del mundo, cuando confiar en dicha profecía del Apocalipsis fue el principal argumento de los primeros cristianos para no organizarse a medio y largo plazo en términos productivos. ¿Cómo entender que en el mismo aquí y ahora 7 comunas religiosas triunfasen, mientras que 3 comunas laicas fracasaban, a despecho de empezar con medios incomparablemente superiores? ¿Pudo influir en ello que las comunas laicas partiesen de la comunidad patrimonial, mientras que las religiosas fue algo resuelto sobre la marcha, para sobrevivir a condiciones de extrema indigencia? La historia parecía determinar que quien prescinde de la propiedad privada repudia también el comercio y propugna una revolución política. Con todo, esta suposición no resiste un cotejo con los orígenes del capitalismo norteamericano y con sus primeras industrias de volumen medio y grande, animados por igualitaristas que aspiran únicamente a revolucionar sus propias vidas. No solo son ajenos a la guerra del pobre contra el rico, sino grupos que impresionan por su talento para los negocios. El más antiguo de estos ejemplos fue la Sociedad Unida de Creyentes de la Segunda Aparición del Cristo, o secta Shaker, fundada por una emigrante inglesa analfabeta y de vida breve que llegó a Nueva York en 1774. Los Shakers no se hicieron comunistas hasta 1790, al concretarse sus reglas eclesiásticas y las peculiares danza-exorcismos que se merecía el nombre de Shaking Quakers. A los Shakers siguen los Rapitas en 1803, los Zoharitas en 1817, los Amanitas en 1844, los Auroritas y los Bezelianos en 1845, que todas ellas eran iglesias separatistas alemanas, y en 1845 también los Perfeccionistas, que son la única secta autóctona y también los pioneros del amor libre en el Nuevo Mundo. Y, sin embargo, el comunismo norteamericano mantiene la igualdad sin lucha, en un contexto donde abundan personas alegres por su apacible manera.
Son personas gregarias, fascinadas por algún líder carismático que renuncian a la aventura de vivir asegurándose el confort con trabajo y obediencia, aunque dichas condiciones no dejan de engendrar pericia inventiva. En Europa sus iniciativas serían impensables sin una financiación a gran escala, y allí ese requisito se suple con una mano de obra excepcional por capacitación y actitud. George Rapp fue un campesino atraído por la teosofía mística, a quien la autoridad luterana empezó acusando de ser un embaucador absurdo, hasta que sus pretensiones de profeta y su negativa al reclutamiento militar le valieron 2 días de arresto y una advertencia de exilio. Tenía ya en Württemberg miles de fieles y gracias a una colecta pudo fletar hasta 3 barcos, como no con el apoyo del Merchant Adventurers, para transportar a Pensilvania unos 800 peregrinos en 1803. 2 años después, cuando descubrió el asentamiento adecuado para Armonía, su primera ciudad, la congregación decidió poner y tener todo en común, imitando por una parte a la comunidad de Jerusalén y blindándose por otra ante las privaciones que se avecinaban. De entonces parte su nuevo nombre, Economitas, y su expresivo lema, trabaja, 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 ahorra, ahorra, ahorra. Deseando mudarse a su sede definitiva, Rapp puso a la venta Nueva Armonía en 1824, y fue una noticia destacada por toda la prensa europea y norteamericana que decidiese adquirirla Owen, del que hablaremos largo y tendido más adelante y en el siguiente episodio, que era el empresario más prestigioso y célebre del mundo, para llevar a la práctica sus ideas sobre la combinación fructífera del progreso técnico con el moral, pero, y esto es lo importante, sin un sustento ideológico religioso. Esa sería una aventura laica. Contando con el apoyo de un socio, Owen renovó el equipo productivo, introduciendo la maquinaria agrícola e industrial más avanzada, y redactó unos estatutos menos democráticos que los de Penn, aunque igual de severos en materia de ebriedad y conducta licenciosa, cuyo elemento más novedoso fue sustituir la antigua moneda por un dinero cooperativo basado en billetes de 3 denominaciones, 1, 5 y 10 horas de trabajo. Tras admitir a unos 900 miembros entre americanos y europeos, Owen hubo de volver provisionalmente a Inglaterra y delegó en 2 de sus hijos la gestión del año transicional, la llamada sociedad preliminar, previo al estado de igualdad absoluta. Era un pionero del conductismo, convencido de que el carácter es enteramente construido por el medio, y eso ayuda a explicar que no le diera importancia a un detalle como que solo 137 individuos, un 14% del total, provinieran de profesiones empleadas. En cualquier caso, a su vuelta, en el otoño de 1825, el medio no ha tenido tiempo para construir el carácter, y los colonos están soliviantados. La Gazette, boletín de la comuna, muestra a unos hartos de ser los únicos trabajadores, a otros decepcionados por la insolidaridad de estos, y a otros ansiosos de que Owen reparta toda su propiedad en lotes iguales. Ni la cosecha ni las manufacturas cubren las necesidades, y atravesar el invierno supone no solo compras masivas, sino un impopular racionamiento. Aunque la sociedad preliminar no ha dejado de ser deficitaria y está dividida en facciones, al cumplirse el año de su existencia, en febrero de 1826, una constitución la transforma en comuna de igualdad, un ente autogobernado y comprometido a pasar de la competencia a la cooperación. Pero el régimen de autogobierno apenas dura unas semanas, porque los grupos enfrentados suspenden sus disputas para pedirle que vuelva a tomar las riendas, cosa idéntica a asegurarse el mantenimiento de las subvenciones. En otoño, al acercarse la necesidad de satisfacer el segundo plazo de compra, Rapp, que ha acudido a cobrar su deuda, se echa las manos a la cabeza viendo cómo Nueva Armonía languidece, gestionada por ateos que con una u otra excusa ni reparan las goteras ni mantienen mínimos de higiene. En enero de 1827, Robert Dale Owen, el hijo del otro Owen, encabeza una delegación de literati, ciertos grupos de jóvenes escritores y artistas que defiende la pureza del principio comunista y al tiempo su derecho a no participar en trabajos manuales. Su padre, que por decisión propia empezó trabajando de niño como recadero, ve en ello una incitación a la discordia y quizá irónicamente les ofrece algunas hectáreas donde construir su Parnaso. Confía aún en que algún día cooperen los reunidos para cooperar,
aunque la desbandada aumenta sin que el rencor clasista remita, y en mayo, cuando ha gastado otros $50.000, llega el momento de decir adiós o arruinarse por completo. En su discurso de despedida sigue siendo magnánimo y asume toda la responsabilidad. Con los literati, por lo demás, irrumpe el intelectual, una figura de formidable peso revolucionario ulterior, que rara vez se plantea en términos sociológicos. Pero bueno, otro experimento laico sería el de Icaria. El abogado francés Cabet, que hubo de exiliarse en Londres por intrigas relacionadas con la masonería carbonaria, trabó allí amistad con Robert Dale Owen y se convirtió algo después en uno de los escritores más leídos de su tiempo, gracias a Viaje y aventuras del Lord William Carysdale en Icaria y El verdadero cristianismo siguiendo a Jesucristo, dos libros donde recobra las utopías de Moreau y Campanella. Tanto éxito tuvieron ambas obras que el lema Hacia Icaria empezó creando una fundación, luego una gaceta, Le Populaire, y finalmente puso en marcha a unos 1.500 peregrinos que, prometiendo obedecer a Cabet como dictador durante los primeros 10 años, llegaron en sucesivas expediciones a Nueva Orleans. Tras desembarcar, cuando Cabet compruebe que el primer grupo vuelve diezmado y famélico de su excursión a Texas, se excusará recordando que no soy empresario, sino un patriota, un agitador y un teórico, y lo erróneo de sus cálculos tiene cierta justificación. Ante la posibilidad de volver a Francia, parte de los peregrinos reembarcan, pero otros deciden permanecer y van a ser premiados su denuedo con una noticia espléndida. Los mormones, a quienes Cabet considera hermanos comunistas sumidos aún en la superstición, libraron guerras locales con sus vecinos y, para no sucumbir ante la milicia de Illinois, deciden migrar hacia Utah, dejando atrás su espléndida colonia de Nauvoo, una villa construida junto a un recodo del Mississippi, que entonces supera a Chicago por habitantes y renta, y que se vende a crédito. Llega con ello los dos mejores años para Icaria, que, aligerada de lo análogo de sus literati, se contrae en buena medida artesanos, mecánicos, granjeros competentes, capaces de honrar los compromisos contraídos con sus acreedores y adquirir 2.000 hectáreas adicionales en Iowa. Cabet renuncia voluntariamente a su condición de dictador en 1850. Su pueblo pasa a autogobernarse merced a una constitución aprobada ese mismo año, y el único problema de cierta entidad, entre tanto, es la oficina de Icaria gestionado por Madame Cabet en París, dueña de todo y nada, dispuesta a compartir los ingresos provenientes de donaciones y publicaciones. Esto, junto con otros factores ignorados, contribuye a que el afable patriarca se torne tiránico, no solo en materia de costumbres, donde por ejemplo decide privar a las mujeres de voz y voto, sino derogando lo previsto con su propia constitución sobre elecciones periódicas. A partir de entonces, Nueva Armonía es un oasis de paz si se compara con Icaria, donde unos deciden someter a otros matándolos de hambre, y la mayoría logra finalmente expulsar a la facción de Cabet, que muere de apoplejía casi de inmediato. Pero aún nos queda un tercer experimento de esta guisa, llamada la Granja de los Intelectuales. Del club trascendental creado en 1836 y de la consternación que produce el primer gran pánico financiero del año siguiente, nacen planes para construir un falansterío fourerista, muy cerca de Boston, en las 69 hectáreas de una finca bautizada como Instituto Educativo y Agrícola de Brook Farm. Su fundador, Ripley, lo organiza como una sociedad que devolverá anualmente a sus accionistas un 5%, queriendo mostrar al mundo cómo los principios del trascendentalismo pueden combinar el trabajo con empresas literarias y científicas, mediante una industria sin rutinas serviles y una igualdad verdadera, pero sin su vulgaridad. De Fourier toma el rechazo del comercio y un diseño muy meticuloso del funcionamiento, aunque no espera nadar en la opulencia prevista por él, sino vivir en una comunidad apacible y ejemplarmente, cosa tanto más probable cuanto que no rehuye al millar largo de personas previsto por su falansterio, sino a unas 70, inicialmente todas ellas gentes cultivadas de Massachusetts, sostenidas cada una por la inversión de $500. Siendo el principio fundamental del trascendentalismo la supremacía de la mente sobre la materia, la Comuna decide practicar desde 1843 una política de puertas abiertas, que dobla su población e induce las primeras deserciones, entre ellas la de Hawthorne, el tesorero inicial, harto de mover estiércol y sufrir esa maldición del trabajo que nos embrutece por fuerza. Los recién llegados resultan excelentes en términos de rendimiento, ya que son artesanos y labradores, algo sorprendidos viendo cómo uno ara todo el día mientras otro mira por la ventana todo ese tiempo, para recibir al final de la jornada la misma retribución.
A pesar de ello, el heno, que es su cosecha básica, y las hortalizas, la leche y las frutas se producen en volúmenes insuficientes para ser rentables. Sin perjuicio de recibir felicitaciones continuas del exterior, el benévolo Ripley encuentra cada vez más dificultades para lograr que los comuneros completen su tarea cotidiana. De ahí que intente fortalecer el instinto social y remediar la falta de trabajo construyendo el falansterio propiamente dicho, donde cabrán 150 en un solo edificio, como abejas felices en su colmena, si bien al descuido, concretamente una estufa mal construida, lo reduce a cenizas poco antes de ser inaugurado. A partir de entonces, la atmósfera del lugar es horrible, pues el menú deja de incluir mantequilla, té y café, y para sentarse a la mesa de la carne es preciso pagar. Tales infortunios comienzan en el otoño de 1844, y solo sus desvelos prolongarán el experimento algo más de un año, asumiendo a cuenta de ello deudas que tardarán décadas en saldar. Durante el siglo XIX, ningún país albergó tantos ensayos tan persistentes y variados de trascender la propiedad privada, que allí donde nacieron de querer salir de la miseria y practicar la humildad cristiana desembocaron en un desahogo prácticamente unánime. En el resto de los casos se dieron de bruces con la contabilidad, cumpliendo algo tan paradójico en principio como que quienes confiaban ciegamente en la providencia divina fueran previsores y quienes confiaban solo en la fortaleza humana fueron imprevisores, cosa especialmente llamativa en el caso de Brook Farm. A despecho de sus extrañas creencias, las comunas religiosas norteamericanas se propusieron ser perfectamente autónomas en materia de costumbres y vieron con incondicional respeto cualquier otro proyecto de independencia. Los demás ensayos aspiran a erigirse en ejemplo universal, como Nueva Armonía, Icaria y las comunas racionalistas, en las cuales convencer y guiar al prójimo fue siempre más urgente que vencerse a uno mismo. Y esta es una de las lecciones más importantes de todos estos experimentos. Cambiando de tercio y volviendo al viejo continente, nos encontramos con Los elementos de economía política de James Mill, secretario de Bentham, que fue el primer manual estudiado por Marx y plantea el empeoramiento como teorema y encuentra su antídoto en limitar la población. A despecho de ser agnóstico, admira la teología maniquea porque es la única donde el bien y el mal se deslindan del todo, permitiendo perdonarle al hipotético creador tanta miseria como la existente. Capaz de proezas como no perder jamás un minuto en bromas, Mill logró que a los 6 años su hijo John Stuart leyese Homero y Sófocles en griego, alternando esa vena clásica con el estudio de la economía política, que consideraba una ciencia sombría, desolada y depresiva, que debemos llamar ciencia lúgubre. Hoy ese conjunto de pronósticos no sorprende tanto por pesimismo como por falta de sentido histórico, pero ayuda a entender el primer pánico registrado ante un agotamiento planetario de los recursos. Robert Malthus fue más lejos que nadie en este camino, pues para argumentar contra la legislación de beneficencia vigente, las Poor Laws, dedujo la pobreza de un crecimiento aritmético en la producción de artículos nutritivos y un crecimiento geométrico en la de los habitantes. Para llegar a esa conclusión alegó apoyarse en las leyes newtonianas del movimiento, y tras Condorcet fue el primero en aplicar el cálculo integral a fenómenos sociales, si bien todo ello de un modo tan arbitrario que solo la atracción del alarmismo permitiría relacionarlo con conocimiento propiamente dicho. Ni una de sus proyecciones sobre demografía y productividad se acercó al estado de las cosas. No obstante, su ensayo sobre los principios de la población iba a ser uno de los textos más citados y editados de todos los tiempos, fuente de inspiración para Darwin, para el ecologismo fundamentalista, para la ciencia ficción y hasta para sectas neoapocalípticas contemporáneas. David Ricardo, hijo de una cuáquera inglesa y un sefardita holandés recién establecido en Inglaterra, se hizo rico antes de cumplir los 27 años, demostrando cuán transparente le resultaba la Bolsa de Londres. En su obra más famosa y desde la primera línea, sus principios de economía, política y fiscal se proponen demostrar que el valor de un bien depende de la cantidad relativa de trabajo necesaria para producirlo. Es curioso que el utilitarista no sospechase el valor-utilidad, único capaz de explicar precios concretos, pero el corsé metodológico de la escuela exigía que lo útil se considerase siempre en términos normativos en vez de históricos, haciendo que además de ignorar la formación efectiva de los precios del principio de valor-cantidad de trabajo, ignorara la existencia del empresario como factor productivo, viendo en los negocios el fruto mecánico de unir dinero y mano de obra, o capital fijo y capital circulante. Otro protagonista de esta época será Charles Fourier, que fue un viajante de comercio autodidacta que elevó el género utópico a su forma más elaborada, convincente e ingeniosa.
Al llegar a la treintena, como le ocurriera poco antes a Bentham, se sintió iluminado por la certeza de que el plan de Dios había llegado al estadio de armonía o octavo momento, y tal como Newton le fue revelada la ley cósmica de atracción, a él se le reveló la ley de las atracciones pasionales. Bentham veía en la naturaleza una hoja en blanco y él una constitución inmutable, pero insistir en el placer como única meta completamente legítima hizo que las instituciones benthamitas y el falansterio partiesen de ambientes acondicionados hasta el último detalle. También coincidieron en una precoz defensa de la igualdad entre sexos, que Fourier planteó de modo inmejorable, correlacionando nivel cultural y grado de emancipación femenina. Medio siglo después, Marx le atribuye el descubrimiento de que el proletariado se empobrece en proporción a la riqueza que produce, y le considera padre fundador del socialismo, a pesar de que sacraliza la propiedad privada, no comprende el papel histórico del proletariado y renuncia a la revolución como medio de transformar la sociedad existente. Su persistente prestigio entre comunistas y anarquistas debe atribuirse a haber denunciado la falsa industria, entendiendo por ello el mundo financiero fabril sujeto a periódicas crisis, del cual empezó a desconfiar viendo cómo en tiempos de hambre todo un cargamento de arroz se echaba a perder para evitar una bajada de precio. El falansterio es un tipo de colonia autogobernado democráticamente que acabará cubriendo todo el planeta. Allí el trabajo duro, vulgar y solo necesario obtiene la máxima remuneración, el útil algo menos y el placentero la mínima, pero en cualquier caso suficiente para que todos sus miembros se conviertan en capitalistas. Queda asegurado con ello la independencia económica de las mujeres, e incluso la de los niños con más de 5 años, que cobrarán igualmente por su labor. Un derecho individual inalienable será cambiar de falansterio, para que nadie pueda ser oprimido por la idiosincrasia de alguno. Por lo demás, el falansterio es una colonia doméstico-agrícola, no industrial, que evita por sistema la tecnología y la producción a gran escala, pues la mayor parte del trabajo se empleará óptimamente en producir y preparar artículos placenteros de comer y beber. Para su inventor, el sistema fabril es algo pasajero y prescindible dentro de la historia humana, del que se sigue no solo una especialización mutiladora para el espíritu, sino una multiplicación de bienes innecesarios. Supremamente venerable para algunos y detestable para otros, Louis-Auguste Blanqui, el héroe comunista originario, fue capaz de sobrevivir a 2 penas de muerte y 37 años de reclusión en distintas prisiones, de ahí su sobrenombre del cautivo, por creer en la insurrección armada como único camino eficaz hacia la igualdad material. Criado en el seno de una familia próspera y culta, a los 17 años comprendió que el revolucionario nace, no se hace, viendo guillotinar a 4 sargentos, acusados de pertenecer a la masonería carbonaria y conspirar contra la monarquía, pues el espectáculo le hizo sentir que su destino era defender al débil del poderoso. También descubrió su metafísica de la provocación, una variante del tanto peor, tanto mejor, dirigida a asegurar que todos se escindan en bandos irreconciliables, donde la espontaneidad se suple con estímulos de intimidación, saqueo y venganza. No sé por qué me da que en España ha tenido sus seguidores. El programa que difunde entre sus crecientes adeptos es una praxis aligerada de teoría, consciente de que el mañana se organizará a sí mismo y hoy basta conquistar el Estado mediante técnicas de guerrilla urbana y ataque relámpago, amparadas en una red clandestina de células dirigidas a su vez por un ente secreto que acabará siendo la Sociedad de las Estaciones. Hasta el día de hoy ninguna revolución comunista ha triunfado sin táctica de conspiraciones y más aún sin que sus promotores empezasen siguiendo al pie de la letra el protocolo del ingreso de su dicha Sociedad de las Estaciones. Fue Blanqui quien inventó la dictadura proletaria gestionada por la disciplina inflexible de un restringido comité central, y no creer en el papel preponderante de la clase obrera es algo imputable en mucha mayor medida al leninismo. A despecho de sus diferencias, Fourier, Considerant, Blanqui y Barbès son variantes de la inclinación a diseñar o imponer sociedades perfectas. Sin embargo, en la inestable Francia de la Restauración está consolidándose también una versión no catastrofista del proceso industrial, a cuyo juicio podrá garantizarse la subsistencia de los proletarios, ofreciendo trabajo a los capaces y asistencia a los impotentes. Eso afirma Rougois, conde de Saint-Simon, uno de los genios más intrépidos de todos los tiempos, que sin conspirar contra la revolución acabó siendo condenado a pasar por la guillotina, y solo se libró porque Robespierre pasó por ella días antes del previsto para su ejecución. Saint-Simon va pasando mientras tanto por la cárcel, la opulencia, el psiquiátrico y la miseria, hasta que en la última década de su vida logra articular intuiciones antes dispersas y funda un movimiento acogido entusiásticamente, pues además de ofrecer una alternativa alegre a los pronósticos agoreros, es la mejor respuesta a 2 décadas de lucha por someter a Inglaterra y al resto del continente.
San Simón sufrió lo bastante el culto de la diosa Patria para admitir cosa distinta de un cosmopolitismo sin teología, que lejos de lanzarse a inventar un nuevo ser supremo, empieza y termina con un ayudaos a prosperar sin deidad ni ortodoxia, único criterio digno de considerarse divino. A tales fines basta saber que el bien de una sociedad es el bien de su industria, y el del individuo encontrar alguna vocación capaz de convertirse en maestría. Y con esto, querido escucha, llegamos al final del episodio. Hemos repasado una generosa cantidad de biografías de personas que tanto buscaron crear las bases de un nuevo marco ideológico como llevarlas a cabo, principalmente en la autodenominada Tierra de las Oportunidades, con variable resultado. Si te ha gustado, te animo a que le des like, dejes algún comentario y lo compartas para que más gente pueda conocer esta magna obra. Y sin más, me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.